Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gestión y Tendencias. Hoy vamos a conversar con Cristina Devoto. Cristina es abogada especializada en compliance, es coach ontológica y ejecutiva y como todo coach ontológico tiene que ver con, ¿no es cierto?, el ser humano en el centro, ¿eh? Con lo cual, dentro de estos ciclos de entrevistas para el espacio de directores y gerentes de legales, nos interesaba conversar con Cristina porque, bueno, Cristina desde su consultora colabora y ayuda a equipos de legales justamente a tratar de mejorar estos procesos dentro del ámbito, ¿no es cierto?, de lo que es la disciplina del compliance. ¿Cómo andas, Cristina? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá compartiendo con vos y con colegas, de todos lados. Así que, muy Hacía bien. muchos años, fuera de cámara hablamos, hacía muchos años nos veíamos con Cristina, ¿eh? Algo así como más de 20, así que Digamos más de 20, así como queda la gente que interprete, pero sí, son más de 20. Igual nosotros siempre exactamente. estamos muy jóvenes. El tema que nos convoca hoy para hablar con Cristina es comunicación, liderazgo, ¿no es cierto? Y cultura de compliance, algo que, bueno, claramente está cada vez más presente en las empresas y donde cada vez más abogados cumplen esta función de ser líderes de compliance, ¿no? Entonces, vamos a conversar con Cristina sobre este tema. Y lo primero que te quiero preguntar, Cristina, es contarnos un poquito qué significa esto de el encarar el compliance desde un enfoque humano, ¿eh? ¿Qué significa esto? Mm. Mira, esto para compartir con todos los colegas, porque a lo mejor cuando uno comparte, viste que por ahí alguien se siente identificado, ¿no? Y la Ujú, verdad que cómo llegué, ¿no? Al coaching siendo abogada de estudio jurídico primero, estudios grandes, luego de empresas, ¿no? Y ahora desde lo que es la consultoría particular, ¿no? Desde externa. Mira, tuve tres momentos, ¿no? Muy como hitos muy puntuales en mi vida profesional. La primera fue mientras estudiaba Derecho. Yo tenía una escuela de inglés. Fui maestra mucho antes de ser abogada, ¿no? O sea, fui ujú, docente desde los 16 años, ¿no? ujú, Y eso me trajo una conexión muy grande con el aprendizaje, ¿no? Y cómo los niños, en ese momento era profesora de niños y adolescentes, ¿no? Y cómo aprendían y cómo aprendíamos, ¿no? Y una conexión muy grande con lo humano, ¿no? Con el ujú, sentirse parte, sentirse involucrado. ujú, Después vino la parte que yo llamo de codificación. Ahí me recibí de abogada y entró como ese gran deber ser, ¿no? Que mm, tenemos cuando nos recibimos, que es como que, bueno, y ahora que soy abogada tengo que ser lo que el afuera espera de mí, ¿no? Esa cosa mm, mucho más, vamos a decir, desconectada de la persona, sino más bien más analítica, más, si se quiere, un poco más fría, más mm, de anticipar riesgos, más, digamos, una personalidad un poco diferente, ¿no? Para también encajar en ese mundo de los ok. abogados. ¿Y qué pasó ahí, no? Dentro de ese mundo me empezó a suceder algo que no pasa muy seguido, yo por lo menos conversando con colegas, ¿no? Que era dentro del ejercicio en empresas, me sucedía que compañeros venían a verme por temas legales y muchas veces lloraban, se largaban a llorar. Mm, Muchas veces venían justamente tensionados con temas, justamente con temas legales, ¿no? Vas a ver a la abogada de la compañía y al final te quedás charlando de otras cosas que te traen también mm, emociones. Y yo decía, ¿cómo? En ese momento no sabía cómo contener eso y me pasaba muy seguido, ¿no? mhm, Digamos, las personas que venían con un problema legal te traían también y te compartían la emoción de ese problema legal. ok. ¿Cómo yo entonces me preguntaba en ese momento, cómo yo puedo dar un mejor servicio como abogada interna? Y yo Mhm, apuntaba a eso, ¿no? ¿Cómo yo te contengo? Yo cómo contengo tus lágrimas y no sé hacerlo. Y mm, ahí un poco empecé a pensar también, amo estudiar, soy una estudiante crónica y amo, ¿no? Incursionar en diferentes disciplinas.
Y dije, bueno, arranco psicología, porque aparte me encanta, pero dije, bueno, es una carrera larga, sacrificada también. Dije, bueno, voy a arrancar primero por coaching, coaching ontológico, ¿no? Que es este ser acompañante de procesos de cambio, ¿no? Procesos de aprendizaje. Em, y cómo después, bueno, obviamente me sirvió a mí, esto es una licuadora interna primero, ¿no? Primero vos Ujú. trabajás las competencias del coaching en vos mismo. Y después dije, esto es fundamental, ¿no? Empezar a trabajar las emociones también en el ámbito de los abogados, en el ámbito del derecho. Y también la vida me llevó a empezar a elegir lo que más feliz me hacía en la profesión, ¿no? Pasé por muchas disciplinas distintas, muchas especializaciones, pero me quedé con compliance. ¿Y cómo compliance viene a traer esta vuelta a la conexión humana, ¿no? Ajá. Aquella maestra, ¿no? De los Mm. 30. Cómo somos muy parecidos a los niños en muchos aspectos, muchos aspectos. Em, y cómo esto tiene que ver con la cultura también de la organización. Entonces, cómo todo empieza como a encajar. Y desde Complay, que es mi consultora, obviamente abordo los temas de compliance con puros y duros, vamos a decir, con toda la normativa y todo lo que eso conlleva, análisis de riesgos, programas de integridad, pero con un foco muy especial en lo humano. ¿Por qué? Porque lo humano es inescindible del cumplimiento. Ok. Y así un poco como para poner en contexto, ¿no? De dónde Ajá. salgo a estudiar coaching. Y después, bueno, imagínate que es un mundo muy amplio donde vos empezás a estudiar una cosa, otra, y todo te lleva a un mayor conocimiento propio y de los demás. Contanos un poquito, muy lindo todo tu proceso, por así decir, digamos, de transformación. Este, por qué a veces la cultura de compliance no penetra tanto, ¿no es cierto?, no sé si decir en la cultura empresaria o en las empresas, ¿no? Porque a veces, ¿no es cierto?, hay como una especie de cumplimiento formal y, y- y el cambio realmente no permea. Mm. Contanos un poquito tu experiencia en ese sentido. Es real. Mira, mira, yo lo que observo son cosas que se hacen y que dan unos resultados que después no son los queridos, ¿no? No son Mm, los que, vamos a decir, el profesional de compliance, porque a veces es compliance officer, a veces es un gerente de compliance, un responsable, no importa. mm, Mira, lo primero que veo es esto, ¿no? Justamente esta visión todavía estrictamente ligada a lo técnico jurídico, ¿no? mm, Y muy autocentrada. Obviamente, compliance eh, tiene que tener sus normas, tiene normas externas que hacen que también tengamos que autorregularnos, ¿no? Es la autorregulación regulada. Que esto lo ujú, sabemos todos los profesionales que ejercemos compliance. Pero, ¿qué pasa cuando nos quedamos solamente con esa visión técnico-jurídica? Eh, claro, compliance se perfecciona con el otro, se perfecciona con el actuar de mi compañero que está en otra área. Si esa persona ujú. se equivoca, fracasó compliance. Entonces, ¿cómo no tener en cuenta al destinatario de compliance? Y en esa vocación de servicio que tenemos, o sea, servimos al otro a través del instrumento, que en este caso es la ley, que en este caso es la política interna, es el programa que diseñamos desde el área, pero nos sirve pues, justamente para servir, ¿no? A Ok, todo ese grupo de personas. Entonces, ¿qué es lo que veo? Esta visión, todavía muy ligada a lo técnico jurídico. ok. Y esto viene de la mano de, claro, compliance como área muy aislada todavía, muy autocentrada, sin Ujú, salir de la oficina, vamos a decirlo en forma metafórica, sin conocer qué es lo que pasa afuera, sin conocer el negocio. Y esto también, no solamente en compliance, sino en general a los abogados de empresa, todavía es una crítica que sigue, ¿no? Sigue estando vigente. Em, yo creo que hay una diferencia entre el abogado de empresa, digamos, el in-house, y quien hace compliance también. A veces son los dos sombreros juntos, a veces son ujú, separados. ujú, Em, yo creo que
todavía el abogado de empresa eh, espera que lo vengan a consultar, ¿no? Te vienen a consultar. Ok, Cuando está bueno que sea el abogado quien va, ¿no? Quien sale a conocer el negocio, quien se involucra y no ok, esperar que lo involucren, ¿no? ok. Pero en el caso del responsable de compliance, no, o sea, el responsable de compliance tiene que salir a conversar, tiene que Claro, salir, claro, claro. Tal cual. porque, claro, tiene que salir a motivar. Entonces, desde ahí somos grandes comunicadores. Entonces hay un tema de comunicación también. Yo Y acá te interrumpo, Cristina. Y anticipo la respuesta, pero te la tengo que hacer igual. ¿Vos crees que para un exitoso responsable de compliance tiene que tener sí o sí como apoyatura o soporte por parte de la dirección? absolutamente, absolutamente. Pero ¿sabes qué, Augusto? Em, Muchas veces sucede claro, que pasa con la dirección, que no me escucha, no me entiende. Bueno, pero por eso digo, este llamado a autoobservarnos, ¿no? Como Ujú. responsables de compliance, como profesionales de compliance, ¿qué estoy haciendo yo para que el resultado sea el que es? Y en general sucede que, bueno, yo las normas las hice, yo el código lo hice, yo lo Mm, diseñé. ¿Sabes qué? Yo capacité, pará, yo comuniqué, hey, momento. O sea, bueno, hay un filósofo muy, muy famoso, muy importante, que es Bernard Shaw, que dijo, ujú. el problema más grande o más grave de la comunicación es la ilusión de que ésta se llevó a cabo, ¿no? Yo creo, claro, yo creo que te comuniqué, creo que te capacité y me voy por la Claro, vida. Entonces, ¿qué es lo que pasó del otro lado? Y acá está el ejercicio empático, la escritura empática, es escribir para el otro. ¿Qué pasa con las políticas de compliance? Son políticas judiciales, o sea, están escritas en un lenguaje que, por eso digo autocentrado, ¿no? Que no está ok, escrito para el destinatario, y el destinatario es el ser humano que no tiene idea del derecho, no tiene idea y lo tiene que entender, pues lo tiene que cumplir. correcto. Y hablando de cumplir, te habrá pasado en tu experiencia, ¿no? Porque bueno, digamos, uno puede hacer como responsable de cumplimiento un esfuerzo inmenso por comunicar, por transmitir, por educar, esto que vos hablabas al principio, de tener vocación formativa, pero del otro lado hay una pared, ¿no es cierto? Digamos, no permea, no permea y la gente no cambia. Tiene que haber pasado seguramente en alguna organización. Absolutamente. No, obviamente no con todos, sino con algunos sujetos, ¿no? ¿Qué pasa con esos sujetos que no se acomodan a la nueva cultura del compliance? ¿Hay que seguir insistiendo o se da vuelta a la página? ¿Cómo lo has manejado? Bueno, viste que en compliance decimos que hay un 15% de la población, de que se trate del universo poblacional de una organización, que no importa cómo capacites, no importa las políticas, las personas son súper éticas y siempre van a cumplir, ¿no? Y hay un 15% del otro lado de personas que no importa lo que vos hagas desde compliance, siempre van a tender a incumplir, ¿no? Y entonces te queda un 70% mayoritario con el cual vos tenés que trabajar, ¿no? Ujú. Ese 70% que intrínsecamente es bueno, pero puede tentarse, ¿no? Entonces, en general, eh, los esfuerzos van a estar mucho más concentrados en ese 70%. Ahora, ¿qué pasa con el 15% que no te cumple? Bueno, evaluar si esas personas tienen que estar en esa cultura, porque a veces No, se porque más ese necesita. 15% que no te cumple te puede generar un flor de problema, ¿no? Exactamente, exactamente. Evaluar y sobre todo, em, a veces uno dice el riesgo de incumplimiento, obviamente, pero a veces uno habla, ¿sabes qué, Augusto? De reticencia. Reticencia. Bueno, pero no, es reticente. No lo, vos conversaste, vos lo escuchaste. ¿Qué hay? ¿Es reticencia?
porque es una interpretación, somos seres interpretativos. Entonces decir, a ver, ¿es reticencia o hay algo más? Y voy a la alta dirección, que antes la habías mencionado. La alta dirección no me escucha o yo no estoy hablando Mm, de la forma que tengo que hablar para que te escuchen. Por mm, eso digo, ¿sabes? Es una autoobservación, que es lo más, que es lo más trabajoso. ok. Es más fácil decir, son reticentes, o es más fácil decir, ¿sabes qué? No me escuchan. Pero, ¿qué estás haciendo vos como responsable de compliance? ¿Y qué tenés que cambiar vos para que el resultado sea el que vos querés o diferente al que tenés? Ahora, acá Cristina, ya un poco para ir cerrando y medio como que me la dejas picando en el área, que es claramente el responsable de compliance o Chief Compliance Officer es un agente de cambio cultural, por así decir, dentro de la organización, ¿no? Este, y obviamente tiene como esa misión y esa responsabilidad. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? En el sentido de quién mide a ese oficial de cumplimiento que esté efectivamente generando ese cambio cultural, ¿no? Porque, digamos, yo como oficial de cumplimiento puedo medir a otros, pero ¿quién me mide a mí como oficial de cumplimiento? ¿La dirección, la gerencia general, un tercero, un auditor externo? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Tenés idea? Mm. Mira, yo creo que los primeros en medirte es los propios compañeros, la propia percepción que tiene la compañía de tu rol. Acá Ok. hay mucho estereotipo también, como lo hay en el del abogado, ¿no? Bueno, ahí viene el abogado, ahí viene el de compliance, qué pesado, qué pesada, y otra vez la capacitación de compliance. Em, Ahora, lo que vos estabas mencionando de ser agente de transformación, agente de cambio, también es un rol que el responsable de cumplimiento tiene que asumir. Si no lo está asumiendo, si es, bueno, yo hago mi parte, pero ¿cuál es tu parte? Hoy estamos hablando de generaciones nuevas, muy vinculadas a los valores, muy apegadas a Mm, los valores y capaces de renunciar si verdaderamente no ve que la compañía está alineada con los valores que tiene. Entonces, y se pueden perder grandes talentos dentro de la compañía por estos temas, más allá claro. de la regulación que cada vez es, digamos, más severa, más estricta, más alta. Entonces, claramente tenemos el rol y la gran, ¿sabes qué? Oportunidad de ser agentes de cambio. Ahora, si vos vas a introducir una normativa interna sin conocer la cultura de la organización, sin conocerla en serio, y vos decís, ¿quién le pone el cascabel al gato? Y yo pregunto, ¿vos le ponés el cascabel al gato? Es decir, como oficial de cumplimiento, ¿vos estás escuchando los silencios? ¿Estás escuchando lo que no se dice? ¿Estás escuchando quién es en definitiva el que termina siendo ascendido en un equipo? ¿Conoces a los equipos por fuera de tu Mm, equipo? ¿Conoces a tu equipo? ok, Entonces digo, todas estas cosas son preguntas culturales que un agente de cambio las tiene que hacer. Ahora, si como responsables de cumplimiento no las hacemos, empecemos a, digamos, a observarnos también en ese rol, ¿no? Donde bien. también todo lo emocional tiene mucho sentido, mucho peso. Hemos conversado con Cristina Devoto sobre comunicación, liderazgo y cultura de compliance en las organizaciones. Cristina, la verdad que fue un gusto primero retomar contacto contigo, fue muy interesante escucharte, te felicito por todo lo que haces y como siempre digo, quedan las puertas abiertas para que continuemos conversando sobre estos temas en otro episodio de Gestión y Tendencias, ¿te parece? Hay muchísimo para seguir hablando, así que cuando quieras. Y a todos los colegas, conversamos cuando quieran.